Hola, muy buenas tardes a todos, a todas quienes se están conectando a esta masterclass. Agradecerles la presencia de estar acá en este espacio. Vamos a comenzar en algunos minutos. Les voy a pedir para el desarrollo de esta masterclass que en lo posible puedan tener sus cámaras prendidas para que este espacio de la virtualidad sea más amable, más de encuentro también entre quienes estamos en este espacio. Vamos a comenzar ya en algunos minutitos dándoles la bienvenida formal mientras terminan de conectar todas las personas. Bueno, ahora sí vamos a comenzar formalmente. Primero que nada, darles la bienvenida a todos, todas, todos quienes están en este espacio virtual, en este encuentro. Bienvenidos a este espacio, a esta masterclass con Vikram Sentis. Como les decía en un inicio, para que este espacio virtual sea lo más cercano también en este encuentro, les vamos a pedir que puedan tener sus cámaras encendidas para que podamos a lo menos encontrarnos, vernos, reconocernos, ¿ya? Voy a partir, bueno, dándoles esta bienvenida, contarles que mi nombre es Alejandra Bustamante, estoy reemplazando hoy día a Mariana Gangas, que es la coordinadora de Somatic Santiago, en esta masterclass. Y bueno, como ustedes lo vieron en la convocatoria, es una masterclass que va a realizar Vikram Sentis. Me imagino que la gran mayoría de quienes están aquí lo conocen. Respecto a una introducción en los tipos corporales y su aplicación en los procesos de terapia. Ya llegó Vic, así que aquí está. Vamos a hacer un mini resumen de su extensa trayectoria. Contarles que Vikram es counselor y psicoterapeuta. Además es escritor, tiene varios libros publicados. Trabaja también como formador de facilitadores. Es fundador del Centro Experiencial y creador del modelo de terapia corporal llamado Somatic Emotional Processing. El inglés me lo tiene que ayudar el Vic después para ver la presentación específica, ¿ya? Y bueno, darle esta bienvenida como parte del equipo de Somatic de Santiago también, de que puedan estar aquí disponibles para poder hablar sobre estos aspectos tan interesantes de la terapia corporal. En términos de funcionamiento, vamos a partir con la presentación que va a realizar Vikram y mientras pueden en el chat ir dejando preguntas y también al final va a haber un espacio y un tiempo para preguntas donde van a poder realizarlas de manera directa. Eso, Vic, no sé, algo más que sea importante decir para iniciar. No, gracias por la presentación. Si tienen preguntas, como decían, pueden escribirlas ahí en el chat o hacerlas una vez que hayamos terminado con la masterclass. Y eso. Déjame partir acá, espérame un segundito. One sec. Ahí. Bien, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, se escucha súper. ok, perfecto. Creo que tienes que mover hacia, porque estás tú como cámara principal. eh, entonces, Es de la configuración que tú le tienes en tu Zoom, dale, porque déjame yo ver acá los tengo a todos en vista general. déjame hablar, bla, 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 bla. Sí, sigues estando tú como cámara principal, porque la puse en speaker y debería cambiar cuando yo hablo, según entiendo. Y
sigo estando como cámara principal. No sé cómo hacer esto. O sea, Aleja, ¿estás ahí? Te desapareciste. Sí, apagué la cámara para ver si desaparecía. No, no, no. La Es configuración, la... yo estoy de host parece ahora, ¿no? Sí, estás tú de host, sí. Déjame hablar. Estoy probando en este momento distintas cámaras. Ahí está. Ok, perfecto. Bien, quiero dar la bienvenida a las personas que una vez más se han unido a esta masterclass. Así que vamos a hablar hoy día un poco respecto de, de- de la caracterología, básicamente, sobre la teoría detrás de los tipos corporales y de qué manera nosotros utilizamos esta caracterología como un elemento semidiagnóstico, por decirlo de alguna manera, dentro del trabajo de la terapia corporal. Entonces vamos a partir un poco con dando un poquito de historia o de background detrás de esto, ¿no? Creo que es importante mencionar que desde el comienzo de la historia de la psicología, y de hecho estaba yo hace poco tiempo leyendo un libro que se escribió en 1920 y tanto, ha existido siempre un interés por generar una, una conexión o una unión o una amalgama entre los procesos psíquicos de los individuos y su apariencia física. Es decir, ha existido desde el comienzo de la psicología, o sea, lo que nosotros conocemos hoy en día como psicología. Originalmente apareció alrededor del año 1879 en un laboratorio en Leipzig, donde se hicieron los primeros experimentos con hipnosis. Previo a ello, existía evidentemente la psiquiatría y la neurología, y lo que nosotros conocemos como psicología era parte de la filosofía, es decir, estaba unida a esa dimensión del trabajo. Como mencionaba, desde el comienzo ha existido un interés por ver si existe o generar una conexión entre la apariencia física de un individuo y su funcionar psíquico. Y si es posible, tener algún elemento que le permitiese al terapeuta generar esta conexión. Es decir, yo poder deducir cómo opera psicológicamente un individuo a partir de su apariencia física. Y a partir de esto surgieron distintos modelos que adolecían de mi opinión del mismo problema, y era que básicamente no establecían relaciones causales. Es decir, se pedía a la audiencia que tomase como un acto de fe, como una creencia, el hecho de que una persona que tenía tal apariencia física implicaba que funcionaba psicológicamente de una cierta manera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que doy muy habitualmente es, recuerdo haber visto uno de estos descripciones de modelos psicosomáticos, y teníamos uno, por ejemplo, que las personas con las narices largas y puntiagudas eran personas asertivas. Ahora, el modelo no establecía una relación causal, no explicaba si las narices largas hacían que las personas fuesen asertivas o que el hecho de ser asertiva hacía que su nariz se desarrollase en forma larga y puntiaguda. Por lo tanto, las personas que leían o eran expuestas a estas teorías psicológicas, no les quedaba otra que básicamente confiar o creer en lo que el teórico estaba planteando respecto de la relación cuerpo y mente. Y como nosotros sabemos, como decía Abraham Maslow, cuando la única herramienta que uno tiene es un martillo, todos los fenómenos parecen clavos. Cuando uno tiene una creencia instalada, el cerebro se encarga de buscar elementos en el exterior que confirmen la creencia que yo tengo. Por lo tanto, este tipo de descripciones morfológicas con características psicológicas fueron bastante populares a principios del siglo XX porque las personas evidentemente encontraban puntos coincidentes a partir de haberse adscrito a este tipo de teoría. El gran vuelco ocurre en la relación entre psiquis y somas con la aparición de Wilhelm Reich, un famoso revisionista freudiano, uno de los discípulos avanzados de Sigmund Freud, donde comienza a notar de que existe una relación entre cómo los individuos funcionan psíquicamente y cómo utilizan su cuerpo, y eventualmente
con la apariencia física que estos desarrollan. Y lo que agrega Wilhelm Reich, que a mí me parece fundamental, tiene que ver con que él establece relaciones causales, es decir, no establece sistemas de creencia a los cuales uno necesita adscribirse, sino que él se focaliza fundamentalmente en el funcionamiento del sistema neurovegetativo o lo que conocemos hoy en día como el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Es decir, se hace la pregunta, ¿qué determina que un individuo funcione de una cierta manera corporalmente y que por lo tanto implica que utiliza ciertas partes de su cuerpo más que otras, y cómo las experiencias emocionales de estos individuos empiezan a generar lo que él llamaba una coraza caracterológica? En su famoso libro, El análisis del carácter, que de hecho, a pesar de que Wilhelm Reich eventualmente fue excomulgado por la sociedad psicoanalítica, su primer libro, El análisis del carácter, fue abrazado con bastante pasión debido al hecho de que él puso elementos diagnósticos que podían ser útiles para los otros psicoanalistas respecto de lo que él definió originalmente como los 4 grandes tipos caracteres, que fue el carácter masoquista, el carácter esquizoide, el carácter oral, el carácter rígido y posteriormente estableció e incluyó lo que él llamaba el carácter psicopático. Por lo tanto, lo que hizo Wilhelm Reich fue establecer relaciones respecto de cómo el cuerpo de cada individuo lidiaba con su propio proceso de economía energética, es decir, cómo resolvía la relación entre la carga de lo que podríamos llamar la libido en esa época o su energía biológica y la descarga de esta energía. Es decir, y él se dio cuenta que habían individuos que tendían a sostener el proceso de descarga como una forma de acorazamiento emocional, y habían otro tipo de individuos que tendían a desenergizarse bioquímicamente o biobiológicamente o energéticamente como una forma de desorganizar, interrumpir los procesos expresivos asociados a los procesos de carga y descarga en el organismo humano. Si bien Wilhelm Reich, como decía, obtuvo bastante reconocimiento y fama a partir de su libro El análisis del carácter, las descripciones que él hizo de estos tipos caracterológicos en general fueron descripciones bastante amplias, sin una profunda o detallada descripción corporal. Trabajo que posteriormente fue completado por su discípulo y estudiante Alexander Lowen, el creador de la Escuela de Análisis Bioenergético. Ahora, Lowen toma una postura respecto de la caracterología desarrollada por Wilhelm Reich, que a mí me parece bastante interesante, y él ve el desarrollo de ciertas estructuras de carácter, estos 5 tipos que Lowen los tiende a desarrollar con bastante detalle. La pregunta que se hace es qué tipo de experiencia emocional o qué tipo de experiencia traumática de un individuo tiene en una etapa particular de su desarrollo psicoemocional que determina que utiliza el cuerpo de una cierta manera y no de otra. Y desde esta perspectiva, Alexander Lowen se focaliza fundamentalmente en lo que él llama estrategias de supervivencia emocional. Es decir, qué hacen los individuos para sobreponerse a su experiencia de dolor emocional que proviene de la insatisfacción o la interrupción de sus necesidades emocionales básicas en relación con su familia de origen. Por lo tanto, en lo que él se focaliza es en la idea de los patrones de supervivencia emocional que cada individuo desarrolla a partir de tener cierto tipo de experiencia de naturaleza vincular con sus figuras de apego principales o con el entorno familiar donde cada individuo nació. Los nombres que da Alexander Lowen a estas tipologías siguen teniendo la misma línea, digamos, del que tenía Wilhelm Reich, y que hablaba básicamente de una patologización de estas estrategias de supervivencia emocional. ¿Sí? Los nombres que él dio a estas estructuras, siguiendo, como decía, la influencia de Reich, era esquizoide, oral, masoquista, rígido y psicopático y finalmente rígido.
Posteriormente, Alexander Lowen subdividió los rígidos en unos subtipos más. ¿Sí? Y también se focalizó también en lo que voy a explicar dentro de un rato más, que tiene que ver con las compensaciones que cada uno de estos tipos tendría a desarrollar. Por lo tanto, incluso con el trabajo de Alexander Lowen, la caracterología siguió viéndose como una desorganización de la experiencia y se la vio en forma patológica. Es decir, esto era algo de lo cual los individuos necesitaban curarse, ¿sí? Necesitaban trabajar en su biotipo de tal manera de que pudiesen superar las limitaciones que estos tenían en su naturaleza. Y si bien difería del concepto de Reich, en el cual él mencionaba de que el carácter ideal es lo que él llamaba el carácter genital, que se refería al individuo que no estaba emocionalmente acorazado y que, o que bien sí estaba emocionalmente acorazado, pero había sobrevivido exitosamente a el proceso de terapia reichiana. Lowen no utiliza el concepto de carácter eh, genital que utilizaba Reich, pero sí utiliza el concepto de un carácter integrado, que vendría a ser como el ideal estructuralmente hablando, con una persona que tiene la capacidad de sentir y expresar sus emociones en forma irrestricta, así como abandonarse a los movimientos involuntarios que le permiten al cuerpo tener posibilidades de procesos de autorregulación emocional. Con los años y el desarrollo de subteorías, tanto dentro de la bioenergética de Alexander Lowen, como en el trabajo de Core Energetics de John Pierrakos y otros teóricos reichianos y neorreichianos posteriores, se empezó a mirar esto, el trabajo caracterológico o las tipologías caracterológicas desde una perspectiva no patologizante. Es decir, se dejó de mirar como algo de lo cual los individuos necesitaban curarse, sino que se le miró más bien en forma descriptiva, como decir, los seres humanos en las sociedades industrializadas occidentales que atraviesan este tipo de experiencias de descoordinación emocional con sus cuidadores afectivos, tienden a desarrollar ciertos tipos de estrategias de supervivencia emocional que eventualmente determinarán la forma como utiliza su cuerpo y que eventualmente alterará la apariencia física de este cuerpo a partir de cómo utiliza su aparato motor o su musculatura. Y cómo el sistema nervioso autónomo tiende a favorecer ciertos procesos de energización corporal y a desfavorecer otros procesos que van acorde con su sistema defensivo y con sus estrategias, digamos, de alguna manera, protectivas o protectoras. Y hoy en día esto se le ve en una forma mucho menos clínicamente patológica, sino que se le entiende como la forma en particular que cada individuo aprendió a poder lidiar con experiencias difíciles o dolorosas a lo largo de su vida. Por lo tanto, vamos a mirar un poquito los entendimientos básicos que existen en relación con los tipos corporales de Lowen y las evoluciones posteriores que han ocurrido a partir de trabajos de teóricos discípulos de él o de otras escuelas con un entendimiento y una visión neorreichiana. En este punto, no sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer. Es posible hacerlo ahora antes de pasar, porque voy a abrir el PowerPoint para poder compartir con ustedes eh, lo, las teorías sobre los tipos corporales. No sé si hay alguna pregunta o duda. Hola, sí, Hola. algo cortito. Bueno, para mí esto es completamente nuevo, no conozco nada de esto, así que agradezco la info por lo mismo. Y lo primero que me surgió fue que es carga y descarga en el humano. O sea, como que, Ok, o sea, sí, perfecto. puedo imaginarlo, pero prefiero que me Por lo... supuesto. Muchas gracias. A ver, creo que es importante remontarnos un poco más hacia atrás respecto de la teoría de la libido original que fue desarrollada por Sigmund Freud, porque la idea proviene del trabajo de Freud.
Uno de los planteamientos que tenía Freud era que existía una energía primordial que estaba detrás del comportamiento, para decirlo en simple, del ser humano, y esta energía él la llamó la libido. La energía líbido era una energía básicamente de naturaleza sexual, entendiendo que la energía sexual es la energía de vida en el planeta Tierra, ¿sí? Y desde esta perspectiva, lo que planteaba Sigmund Freud cuando generó lo que podríamos llamar las etapas del desarrollo psicoemocional infantil, fue justamente cómo la búsqueda de la sensación de gratificación y placer determinaba en términos corporales las etapas de desarrollo del niño. Y ahí surgieron la etapa oral del desarrollo, que es cuando el foco de la experiencia de placer tiene que ver con la boca; la etapa anal del desarrollo, que es la etapa de control de esfínteres, donde el acto retentivo se convierte en el foco de, de, de la búsqueda del placer, por así decirlo. La etapa genital del desarrollo, que es cuando los niños comienzan a explorar sus propios genitales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace Wilhelm Reich es tomar esta teoría de la libido, no como muchos psicoanalistas en esa época que lo tomaban como una cosa simbólica, sino que Wilhelm Reich dice, si la libido es una energía verdadera y no solo un símbolo, debe ser una energía medible, ¿sí? Y él se dedica a hacer experimentos que básicamente, no sé, ponía a dos parejas, a una pareja, por ejemplo, a acariciarse o entrar en algún tipo de, de relación amorosa, y él ponía electrodo en distintas partes del cuerpo para ver si aumentaba la carga eléctrica a nivel de la piel, y él podía ver esto en movimientos en un osciloscopio. Lo que Wilhelm Reich se dio cuenta y planteó fundamentalmente era que el proceso fundamental de regulación o de homeostasis en el organismo humano ocurría a través de un proceso que él llamaba carga mecánica, que era la acumulación de energía que le permitía al organismo tener energía suficiente para poder realizar cualquier tipo de acción, la circulación de esta energía dentro del organismo humano y finalmente la externalización de esta energía, el proceso de descarga emocional. ¿Sí? ¿Se entiende? Y él planteaba que el organismo logra una economía energética manteniendo una equivalencia entre la energía que entra al organismo y que nosotros obtenemos a través de la respiración y la metabolización de alimentos, la energía que circula en el organismo y la energía que sale del organismo. Y esa salida del organismo tiene que ver, por una parte, en los procesos excretores del organismo, pero también tiene que ver con la expresión sexual y emocional del individuo. Y él planteaba que la represión de esta expresividad era lo que finalmente conducía al desarrollo de patrones neuróticos o que conducía al acorazamiento emocional de un individuo. Y el acorazamiento emocional se refiere fundamentalmente al proceso mediante el cual el individuo inconscientemente utiliza las contracciones crónicas de su musculatura para retener los impulsos hacia afuera, es decir, los impulsos expresivos, y también mantener a raya sus propios sentimientos, emociones e impulsos que desde la coraza protectora, desde el acorazamiento emocional, desde las defensas psíquicas, son percibidas como una amenaza a la propia estabilidad. ¿Se entiende? Entonces, la idea básica es el organismo logra su balance o equilibrio poniendo afuera lo que tiene adentro. ¿Sí? A eso se refiere con el proceso de carga, de circulación de energía y de descarga. ¿Respondí tu pregunta, Constanza? ¿Sí? Ok, Absolutamente, muchas gracias. perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta en este punto. ¿O duda? ¿No? Ok. Entonces, quiero volver al concepto de acorazamiento. La noción de acorazamiento en la terapia neorreichiana es un concepto que fue acuñado por Wilhelm Reich y que básicamente se refiere a la interrupción de los procesos naturales del organismo humano
sobre todo asociado a la expresión de la energía sexual y emocional. Y el acorazamiento lo que presume es que el individuo empieza a interferir todo esto inconscientemente. En un principio, luego puede ser sostenido por la voluntad, pero en un principio es un proceso que el organismo hace como un todo. Empieza a interferir en los procesos expresivos. ¿Y cómo lo hace? Inmovilizando el cuerpo. Porque sensación está profundamente asociado con motilidad, es decir, con movimiento. Si yo muevo mi cuerpo, yo siento cosas. Si yo no muevo mi cuerpo, yo no siento mucho. ¿Sí? Entonces, la noción de acorazamiento emocional es la rigidización del aparato motor, de la musculatura del individuo, con el objetivo de mantener alejados de sí mismo, de la conciencia y de la posible expresividad, emociones y sentimientos que puedan ser consideradas amenazantes por el mismo individuo o por el contexto social donde el individuo se encuentra. Si yo cuando soy pequeño noto que mi madre retira su energía emocional, cuando yo lloro, yo dejo de llorar. Y para dejar de llorar, contraigo el abdomen, rigidizo los músculos del abdomen, contraigo el diafragma, los músculos que me hacen, el músculo que me hace respirar, contraigo la garganta, contraigo los labios y me rigidizo. Y de esa manera, lo que yo logro fundamentalmente es acorazarme frente a mis propias sensaciones o emociones. ¿Sí? Entonces, el acorazamiento emocional o las distintas formas de acorazamiento emocional es lo que está detrás de la teoría de la caracterología, es decir, de las formas como cada individuo ha manifestado psíquicamente y físicamente su intento de escapar del dolor emocional. ¿Sí? Es decir, y de qué manera ha ido ocupando ciertos grupos musculares y no otros para interferir en este proceso. Entonces nosotros podríamos decir que el acorazamiento emocional es una interferencia en el proceso natural de regulación del organismo humano, originalmente intentado con el objetivo de adaptarme o encajar en el grupo social donde yo he nacido, y en la medida que esto va cronificándose con el paso de los años, lo que esto hace fundamentalmente es proteger al individuo de sus propias sensaciones, amenazas o sentimientos que el propio individuo, a partir de su acorazamiento emocional, percibe como amenazantes a su estabilidad. ¿Sí? Entonces, la noción, por ejemplo, culturalmente construida y muy común de que la gente le tiene miedo a lo que tiene dentro de sí mismo, reprimido porque no sabe que es ahí, bueno, eso es un síntoma claro de acorazamiento emocional. ¿Sí? Yo tengo partes de mí mismo que escojo y que aliento, y hay partes de mí mismo que yo reprimo y no permito que vengan a la superficie. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta en relación con esto? No. Bien. Vamos entonces voy a compartirles, y ustedes me tienen que contar acá si ustedes ven esto como presentación o no. Ale, ¿se ve como presentación? Se ve como el archivo, no como presentación. Déjame ver ahí. ¿Y ahí? Ahí sí, ¿Ahí se ve perfecto. como presentación? Perfecto. Entonces, les voy a presentar acá dos modelos básicos a partir de los cuales nosotros podríamos organizar lo que llamamos el proceso de acorazamiento de un individuo. ¿Sí? La figura de mi izquierda representa lo que nosotros podríamos llamar, lo que nosotros podríamos llamar una estructura colapsada, y lo que a mano derecha, la figura B, es lo que nosotros podríamos llamar una estructura acorazada. Ahora, es importante aquí hacer la distinción que ambas son una forma de acorazamiento emocional. Entonces nosotros utilizamos aquí la palabra acorazamiento en dos contextos distintos. Una, definiendo una desorganización de la experiencia natural del individuo a partir de procesos represivos. Y también utilizamos la palabra acorazado para describir un tipo de estructura en particular. Pero ambas, tanto la figura A como la figura B, es lo que nosotros podríamos considerar
figuras, estructuras acorazadas, una colapsada y otra con un alcance de nombre, es una estructura acorazada. ¿Sí? Entonces voy a explicar. Esto representa las dos actitudes básicas de los seres humanos frente a la sensación de amenaza emocional. La figura B es la figura que hace frente a la sensación de amenaza emocional, se contrae, se rigidiza, se insensibiliza y lo que hace es rigidizarse y, estoy buscando otra palabra para describir esto, y enfrentar lo que está ocurriendo en el entorno. ¿Sí? La figura A, que es lo que nosotros llamamos en Somatic una estructura colapsada, es una resistirse era la palabra que estaba buscando. La figura B es una figura que resiste frente a la amenaza emocional. Y la figura A es una figura que colapsa frente a la amenaza emocional, es decir, que se entrega, que no ofrece resistencia. Cuando este tipo de actitud es reforzada a través del tiempo una y otra vez, empieza a generar una forma crónica de utilizar la musculatura que eventualmente modifica la estructura corporal del individuo y lo deja fijado en una respuesta emocional de un cierto tipo al entorno que tiene su correlato en el uso de su cuerpo. ¿Sí? Ahora, estas dos actitudes básicas están diferenciadas fundamentalmente en términos etiológicos, es decir, en su origen, por las etapas del desarrollo infantil. En general, las estructuras colapsadas, como la estructura A, son estructuras más tempranas en el desarrollo infantil, donde el niño o la niña no tiene suficientes recursos psicológicos o emocionales para enfrentar la sensación de amenaza emocional que viene del entorno. Ahora, esta amenaza emocional no solo puede ser una forma de agresión, que lo entendemos clásicamente, sino cualquier cosa que sea percibida amenazante, y eso implica abandono, hostilidad de parte de los cuidadores afectivos, negligencia, falta de contención física y emocional, falta de regulación emocional, falta de contacto físico, falta de reflejo, de estar presente y estar interactuando con el infante. Todo eso es percibido como una amenaza emocional. Por lo tanto, cuando el infante está en etapas más tempranas, donde es más dependiente de sus cuidadores afectivos, de sus padres generalmente, en la familia de origen, como tiene menos recursos, no tiene la capacidad de sostenerse frente a la sensación de amenaza del ambiente y tiende a colapsar y retraerse hacia sí mismo. Por otro lado, la estructura acorazada, la B, generalmente son estructuras más tardías en la etapa. Entonces podríamos decir que la estructura A representa estructuras que se construyen dentro de los primeros 4 años de vida aproximadamente, y las estructuras B tienden a construirse a partir de los 4 o 5 años en adelante hasta la pubertad. ¿Mm? La persona tiene más recursos, tanto psicológicos como emocionales, por lo tanto tiene la capacidad de enfrentar aquello que le es amenazante que viene del entorno y poder resistirse a esa sensación de amenaza. ¿Mm? Por lo tanto, desde esta perspectiva, el proceso de lo que nosotros podríamos llamar de distribución energética en el organismo tiende a ser modificado. La estructura B, por ejemplo, al ser una estructura altamente retentiva que tiende a enfrentar la sensación de amenaza emocional con el enfoque que proviene del entorno, insensibilizándose a este entorno, generalmente es una estructura que tiende a cargar energéticamente la musculatura esquelética, es decir, los impulsos de defensa que tienen que ver con movimientos asociados a brazos y piernas, por ejemplo, tienden a cargar las extremidades, es decir, brazos y piernas tienden a tener buen desarrollo muscular en su mayoría, ¿sí? Y la energía es retenida en las extremidades. O sea, la persona carga el organismo, la energía fluye hacia las extremidades, pero no es descargada porque
hay un proceso de retención y de represión emocional. Por lo tanto, la persona no se abandona a sus sensaciones emocionales. Y una de las formas como uno puede ver clásicamente esta estructura tiene que ver con su respiración. La respiración es la fuente fundamental de metabolización energética del organismo humano. Nosotros podemos estar 3 meses sin comer, una semana aproximadamente sin agua. No podemos estar más de 5 minutos sin respirar. Por lo tanto, la calidad de vida y la calidad de las sensaciones que nosotros tenemos depende fundamentalmente de cómo nosotros respiramos. ¿Mm? La estructura B, es decir, lo que nosotros llamamos las estructuras acorazadas, tienen la característica de que tienden a retener la exhalación. Es decir, inhalan profundamente, pero no se abandonan en la exhalación. Entonces, como una cosa como, ¿sí? Retienen la energía adentro, ¿sí? Cargan, pero no tienden a descargar lo suficiente. Por lo tanto, fundamentalmente la carga está en la musculatura esquelética, es decir, en las extremidades, piernas, brazos, mandíbula. Por otro lado, la estructura caracterológica A, la estructura colapsada, el proceso de represión es un proceso inverso. En el caso de esto, la energía es cargada en el tronco, fundamentalmente alrededor de las vísceras, pero es desenergizada de las extremidades, es decir, brazos y piernas tienden a tener poco flujo energético, ¿sí? Porque la energía trata de condensarse en el tronco. Y esto es una respuesta natural del sistema nervioso autónomo cuando éste percibe un peligro en el entorno, donde tiende a retirarse, sobre todo si yo no tengo recursos emocionales o psicológicos para enfrentar lo que es percibido como emocionalmente amenazante. Por lo tanto, en el caso de la figura A, usualmente tanto piernas como brazos tienden a ser hipotónicos con poca carga, poco desarrollo muscular. Y la energía tiende a ser condensada en el tronco, sin mucho flujo hacia las extremidades, ¿sí? Y si nosotros nos focalizamos en la forma de la respiración, estas personas cargan poco, por lo tanto, inhalan superficialmente y la exhalación tiende a ser más larga. Una cosa ah, ¿sí? Es decir, no cargo lo suficiente para tener suficiente energía. Entonces el proceso autorrepresivo depende de la desenergización en la figura A y el proceso autorrepresivo en la figura B, la figura acorazada, tiende a hacer con el exceso de carga que no es abandonada, que no es liberada, que no es expresada hacia afuera. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta en este punto? ¿No? En el chat por lo menos no hay ninguna. Ya, perfecto. Entonces nosotros podríamos decir que gran parte de las tipologías que han sido desarrolladas en terapia reichiana y neoreichiana tienen que ver con tipologías que tienden a, de alguna manera, a agrupar en la estructura A y estructura B. Entonces vamos a mirar esto un poco más profundamente y ahora vamos a ir con los tipos corporales que desarrolló Alexander Lowen, el creador del análisis bioenergético, y vamos a ver cuáles son los nombres que él dio y cuáles son los nombres que se utilizan hoy en día, que son nombres menos patologizantes. ¿Sí? Se los voy a mover hacia el siguiente cuadrito. Aquí está. Entonces, vamos a ver un poco. Lo primero que nosotros necesitamos entender es el tiempo, en qué momento es donde ocurre lo que nosotros podríamos decir el tipo de trauma complejo, porque más que un trauma simple, es decir, una experiencia que a mí me ocurrió una vez, esto habla de un trauma complejo o trauma del desarrollo, donde es algo que ocurre en la cotidianidad del individuo, donde sus necesidades afectivas son de alguna manera desatendidas, ¿sí? Luego tenemos el tipo de fenómeno o de trauma
la estrategia de supervivencia que desarrolla como adulto y cuál es el nombre o el tipo corporal que éste recibe. Entonces, voy a pasar por acá sin entrar en mucho detalle porque después vamos a ver cada tipo corporal con su detalle. Desde la concepción hasta los 12 meses, es decir, considerando la etapa intrauterina, si el infante experimenta hostilidad o rechazo de parte de la madre, este va de algo, o lo que sea que pueda ser interpretado desde la perspectiva del infante como un rechazo, que puede ser muchas veces la madre en depresión postparto, la madre consumiendo alcohol o drogas durante el embarazo, el niño nace prematuro y necesita estar en incubadora, cualquier cosa que perceptualmente sea sentida como un rechazo, va a generar como adulto una estrategia de aislamiento emocional. Es decir, la persona va a tender a alejarse de la intimidad afectiva y percibir la intimidad con toda la vulnerabilidad que eso implica como una amenaza a su propia vida. El nombre que dio Alexander Lowen a esta estructura es esquizoide. ¿Sí? Hoy en día, nombres más gentiles son el soñador o el creativo, porque en general es una estructura que tiende a tener un mucho predominio de los procesos cognitivos y no así mucha conciencia de las sensaciones corporales. ¿Mm? Si desde el nacimiento hacia los 12 meses el infante experimenta abandono emocional, es decir, la madre no está disponible para la satisfacción de sus necesidades afectivas, va a generar como adulto estrategias de dependencia emocional, de colgarse afectivamente de aquellos vínculos primarios con los que tiene. ¿Sí? El nombre que dio Alexander Lowen a esta estructura es oral por la etapa del desarrollo, de acuerdo con el psicoanálisis originalmente, donde esto ocurre. Y el nombre más gentil que recibe hoy en día puede ser el amante o el necesitado. ¿Sí? Si de los 12 a los 36 meses después del nacimiento, en la etapa cuando el infante comienza a explorar el entorno, él experimenta una sobreprotección afectiva o una interferencia en sus procesos de exploración ambiental, la persona va a tender a negar su propia agresión y su capacidad de poner límites y va a desarrollar como adulto estrategias interpersonales de sumisión, es decir, de falta de límites interpersonales. ¿Sí? El nombre que dio Alexander Lowen a esta estructura es masoquista, el nombre un poco más gentil puede ser comprimido o el gran aguantador. ¿Sí? Si de los 36 a los 48 meses en adelante, lo que ocurre es frustración o manipulación afectiva por parte de los padres, va a desarrollar como adulto una estrategia de control o dominancia, que nosotros subdividimos en tres tipos. El controlador por presencia, que son estas personas que nos intimidan inmediatamente cuando entramos en contacto con ellos. El controlador por seducción, que puede ser simpatía o sensualidad interpersonal. Y el controlador por convicción, el que utiliza los mejores argumentos, para quedar en un lugar de poder y control. El nombre que dio Lowen a esta estructura es la estructura psicopática. Los nombres más amables son el desafiante o el líder. ¿Sí? De los 36 meses en adelante, si la persona experimenta represión de la exploración de su propia sexualidad o lo que se llama traición afectiva, es decir, estaba vulnerable, abierto en los vínculos primarios con sus padres o sus cuidadores afectivos primarios y siente esa vulnerabilidad de alguna manera traicionada, va a desarrollar como adulto una estrategia de rigidez, defensa e insensibilización, ¿sí? Que básicamente se subdivide en dos tipos corporales, uno para las mujeres y otro para el hombre. El nombre de la estructura masculina, me refiero al macho, se llama rígido fálico, y en las mujeres rígido histérico. Histérico viene del latín hysteris, que tiene que ver con útero. ¿Mm? Estas son las grandes 5 tipologías de los tipos neorreichianos, que son utilizadas en todas partes del mundo. Ahora,
Es importante entender que todos hemos tenido en lo que nosotros llamamos el fenómeno aquí. Es decir, todos hemos experimentado rechazo, abandono, sobreprotección, frustración y represión de la sexualidad o tradición afectiva. Lo que determina que genere estructura es la etapa del desarrollo en la cual esto ocurre y la estrategia de supervivencia. Todos tenemos estas estrategias de supervivencia: aislación, dependencia emocional, sumisión, control y rigidez, defensa. ¿Sí? Pero es una estrategia que pareció funcionar para nosotros en forma más eficiente, y fue esa estrategia la que eventualmente determinó cómo nosotros utilizamos nuestro cuerpo, y eventualmente es esa estrategia la que va a determinar nuestra apariencia corporal. ¿Hay alguna pregunta en relación con esto? En el chat apareció una pregunta que piden aclarar qué significa rígido fálico. Fálico, el nombre fálico se refiere básicamente al hombre, al macho de la especie humana que tiene falo. Y voy a explicar ahora las diferencias entre ambas estructuras, porque están las rígidas hembra y están las rígidas macho, por así decirlo. Y ocupo la palabra macho y hembra para no entrar en confusiones con la noción de género, porque estas están más socialmente construidas. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Es que no, perdón, no sé si lo vas a comentar después, pero es Sí. si es que se repite después en la adultez los fenómenos. O sea, si Lo que- uno, al ser uno, después uno lo va a hacer con sus hijos o algo así. Lo más probable. ah, No sé si ok. explico. Es posible, pero no necesariamente. No es que sea una cosa inmediata, causa y efecto, pero es posible que uno repita los patrones de crianza en los cuales uno fue criado por tener efectivamente esos modelos de referencia. Pero más que importante, los patrones exactos de crianza tiene que ver con eh, las estrategias particulares que van a desarrollar, en este caso, por ejemplo, nuestros hijos, para sobrevivir su relación con nosotros. ¿Sí? Entonces miremos un poquito más. Vic, ¿Sí? una consulta, ¿cuál es el nombre más actual de la tipología rígida? Por supuesto. El competitivo, el desafiante, eh, Perfeccionista, ¿no? el perfeccionista también. Todas esas. Sí. Entonces miremos estamos haciendo un súper resumen de un súper resumen de un súper resumen, digamos, sin meternos en el funcionamiento del sistema nervioso en esto, porque ya eso sería bastante complejo de abordar ahora. Entonces vamos a mirar estas estructuras, ¿sí? Acá tenemos la estructura oral, ¿sí? Básicamente la apariencia física de la estructura oral tiene que ver con un cuerpo donde las extremidades, brazos y piernas son hipotónicas, es decir, hay poca carga. El vientre tiende a tener mucha carga y poco sostén, por lo tanto, en general, tiende a salir hacia afuera. Y existe una curvatura en la parte superior de la zona dorsal, y hay un desplazamiento del eje de la cabeza respecto del eje en relación con el resto del cuello. Es decir, el cuello está hacia adelante. ¿Sí? Es muy posible que pies y piernas tiendan a ser pequeños. ¿Cuál es la herida básica de la estructura oral? El abandono. ¿Sí? Y la estrategia de supervivencia es colgarse afectivamente de los vínculos, la dependencia emocional, o lo que nosotros conocemos en la teoría de apego como el apego ansioso. ¿Sí? Una de las características de la estructura oral, a gran resumen, son personas buenas para comer, buenas para hablar, buenas para llevarse cosas a la boca, y cuando sus relaciones afectivas terminan, sienten que se van a morir. Es decir, inmediatamente son arrojados a la herida básica de la infancia, que es falta de sostén y contención afectiva en relación con sus vínculos primarios. ¿Mm? Establece relaciones afectivas bastante profundas, pero siempre bajo la base de una profunda dependencia eh, y el no pararse emocionalmente en sus propios pies. ¿Sí? Estoy dando súper descripciones generales. Después puedo responder preguntas específicas si las existen. ¿Sí? Entonces acá tenemos oral, el amante. ¿Sí?
podemos ver que manos y pies tienen poca carga energética, que se ve acá como color celeste, y en general hay bastante carga en la columna vertebral y en el abdomen, ¿sí? Y esa sería más o menos la apariencia física de una estructura oral femenina. La segunda estructura que vamos a ver acá, que es anterior, es más temprana que la estructura oral, es la estructura esquizoide. Una de las características fisiológicas de la estructura esquizoide es que es parecida a la estructura oral en términos de que las extremidades son hipotónicas, es decir, brazos y piernas tienden a tener poco desarrollo muscular, lo cual nos dice de un funcionamiento del sistema nervioso autónomo frente a una sensación de amenaza de vida, porque tiende a abandonar energéticamente las extremidades, piernas y brazos, y concentrar la energía en el tronco, ¿sí? Que eso lo hace siempre el sistema nervioso cuando en etapas de desarrollo se encuentra frente a sensación de amenazas de vida, que no es muy distinto a lo que ocurre cuando a mí me da hipotermia, que energéticamente el organismo concentra la energía en los órganos internos que están en el tronco y tiende a abandonar las extremidades, porque yo puedo vivir sin manos y piernas, pero no puedo vivir sin corazón y pulmones, y ciertamente sin cerebro tampoco. Por lo tanto, es parecida a la estructura oral, pero tiene ciertas diferencias. Una de estas diferencias es que la energía tiende a estar concentrada en el tronco y la musculatura del tronco tiende en general a ser mucho más rígida y tensa que la estructura oral. En la estructura oral el abdomen tiende a acumular más grasa y a tener menos soporte muscular. En la estructura esquizoide el abdomen es tenso, ¿sí? Y otra característica de la estructura esquizoide es la no simetría corporal, lo cual es evidente al mirar estructuralmente, es decir, la rodilla, la cadera y un hombro está más arriba. ¿Sí? Y esta es una respuesta básicamente a lo que nosotros podríamos llamar una estrategia de supervivencia emocional de disociación. Es decir, el individuo se separa de la conciencia de sus sensaciones corporales y emocionales como una forma de sobrevivir. Entonces, la herida emocional es el rechazo u hostilidad de la madre. Y la estrategia de supervivencia es el aislamiento emocional. Hay una preponderancia de los procesos cognitivos y de la imaginación, y esto puede llevar hasta fantasías místicas, hasta ser artísticamente muy, muy creativo, y por eso recibe el nombre también del soñador o el creativo. Y eh, y tiene dificultad con la intimidad. La relación con la intimidad es súper paradójica siempre, incluso como adulto. Digamos. O sea, por un lugar la añora, pero por otra parte fácilmente se siente sobrepasado cuando existe este contacto en la intimidad con otro ser humano. ¿Mm? Por lo tanto, es siempre una relación dual, dialéctica y paradójica. Necesito el contacto y el afecto, pero cuando lo tengo me siento ahogado y necesito distancia. Y esto es algo generalmente muy difícil de resolver, a no ser que se trabaje terapéuticamente. Había una pregunta por ahí, parece, Ale. Sí, nos preguntan si tiene relevancia la postura de la pelvis cadera. Sí, tiene una relevancia la postura. Generalmente pero trato de ser cuidadoso con eso. Tiende a estar más bien, la pelvis tiende a estar en una posición más bien de retroversión, pero no siempre ni exactamente. Pero si pudiéramos hacer un gran resumen, podríamos decir que hay una retroversión pélvica. Había otra pregunta por ahí. Sí, pero quizás Gladys podría comentarnos porque dice, esto le ocurre a todos, pero no sé específicamente a qué se está refiriendo. Ujú. Hola, Hola. todas estas características de las que estás hablando Sí, nos ocurre a todos los seres humanos, a todos los niños, a todos los bebés, o a ciertas personas, o a a algunas todo el... personas. Ah, ya, a O sea, todos. estos estudios se hicieron primero es importante aclarar, en sociedades industrializadas occidentales. No hay estudios de este tipo realizados con sociedades aborígenes en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, son exclusivamente aplicables. No estoy diciendo que no sean aplicables, pero no se han hecho estudios. Estos estudios se hicieron mirando a miles de personas en contextos de sociedades industrializadas occidentales. ¿Sí?
Eso. Gracias. Ujú. Ahora, una cosa importante de mencionar, y es que todas estas descripciones caracterológicas son grandes abstracciones. Es decir, cada ser humano sigue siendo único de todas formas. Por lo tanto, uno necesita como hacer parámetros bastante grandes en términos de, para poder hacer una lectura corporal. En mi experiencia, esto tiene un nivel de certeza de alrededor de un 80%. Hay estructuras en las cuales no son tan claras o no calzan tan claramente la apariencia física con el funcionamiento psíquico. Y yo creo que una de las razones por eso es porque los estilos de crianza han ido cambiando desde que estas estructuras se desarrollaron, que fue hacia mediados de los años 40 del siglo pasado. Por lo tanto, no, o sea, alrededor de los años 30 comenzó y Lowen terminó de afinar la teoría a finales de los años 50. Y los estilos de crianza efectivamente han cambiado desde entonces. Por lo tanto, hay muchas estructuras que no calzan tan exactamente. ¿Sí? ¿Había otra pregunta por ahí? Es un comentario de Giselle, dice, porque influye mucho la epigenética hoy en día. Exacto. Bueno, la epigenética es una ciencia porque una de las preguntas que siempre se preguntan es, ¿y qué hace uno? ¿Qué tiene que ver la genética en esto? Bueno, la epigenética nos da una perspectiva científica de que no, es decir, los códigos genéticos no se manifiestan en automático per se. Se necesitan ciertos contextos relacionales y culturales para que estos se gatillen, por así decirlo. Por lo tanto, el ambiente emocional en el cual se desarrolla un niño y una niña es fundamental en términos de la caracterología. ¿Sí? Continúo entonces. Acá podemos ver entonces una estructura femenina con la estructura eh, esquizoide. ¿Sí? Vamos a ver la tercera estructura, que es la llamada estructura masoquista o el comprimido por la apariencia física o el aguantador. ¿Sí? La herida básica es la sobreprotección. Ahora, nosotros la sobreprotección muchas veces la equiparamos con mucho o un afecto avasallante de parte de los cuidadores afectivos, pero eso no siempre significa que sea así. La sobreprotección puede tener que ver también con, con el hecho de que un individuo es interferido en la época de investigación del entorno, ¿sí? Es decir, cuando la persona empieza a explorar el entorno, es de alguna manera parado o interferido o sus procesos naturales, por ejemplo, la alimentación forzada, un elemento clave acá, en esta estructura. El estrés en la época de entrenamiento de esfínter. O sea, todo lo que tenga que ver con interferencia de los padres en los procesos naturales y exploratorios del individuo, del infante, del niño, en esta etapa de desarrollo. ¿Sí? Entonces, la estrategia de supervivencia emocional tiene que ver con la sumisión, es decir, la incapacidad de poner límites interpersonales, la incapacidad de decir no, no quiero, no me gusta. ¿Sí? Y junto con esto hay una represión de la agresión, porque está el temor subyacente que si yo expreso mi rabia, que si yo expreso mi agresión, las personas van a retirar su energía afectiva y nadie me va a querer, nadie me va a aceptar. ¿Sí? Estructura masoquista, el aguantador o el comprimido. ¿Sí? Ahí tenemos una visión de esta estructura. ¿Sí? Gran parte de la carga está en el tronco. ¿Sí? Siguiente estructura. Estructura psicopática, también conocido como el desafiante o el líder. ¿Sí? En términos corporales, perdón, se me olvidó mencionar que en términos corporales la estructura masoquista tiende a ser una estructura más bien comprimida. Hay un desplazamiento del eje del cuello, igual que en la estructura oral, donde la cabeza está mucho más adelante que el eje, y hay lo que nosotros podríamos llamar una curvatura en la zona dorsal, una retroversión de la pelvis, donde no hay mucho curvatura lumbar. Y generalmente tanto las extremidades tienden a tener una buena cantidad de carga, al contrario de lo que es la estructura oral. ¿Sí? A pesar de que se le considera una estructura colapsada.
En el cuerpo del psicopático, a ver, antes de ir allá, ¿había otra pregunta, Ale? Preguntan específicamente qué es la retroversión. La retroversión de la pelvis es cuando la pelvis entra, la cola entre medio de las piernas. Esa es retroversión. La anteversión de la pelvis es cuando el culo sale hacia atrás, cuando hay una lordosis en la zona lumbar. ¿Sí? Entonces, la estructura psicopática, que es el controlador, tiende a haber carga energética en la parte superior del cuerpo, como un triángulo invertido, y las piernas tienden a ser comparativamente más bien delgadas, ¿sí? La herida emocional fundamental es la manipulación afectiva y la estrategia de supervivencia esencial tiene que ver con tomar el control. Es decir, es la persona controladora, que nosotros lo dividimos en tres tipos: por presencia, que es la persona intimidante; por convicción, que es la persona que argumenta para quedar en un lugar de control; o por seducción, que es interpersonalmente simpática o sensualmente seductora para quedar en un lugar de control. La característica fundamental en términos físicos es la parte superior del cuerpo es mucho más ancha que las caderas, que la pelvis. Y tiende a haber buena carga y desarrollo muscular en la parte superior del cuerpo, no así en la parte baja de las extremidades, sobre todo alrededor de la pantorrilla. Esta persona establece relaciones bastante profundas, pero siempre está en alerta respecto de quedar en un lugar de poder, en un lugar de control. O sea, tiene mucho temor a ser manipulado si se muestra frágil o vulnerable. ¿Mm? A pesar de que en las relaciones íntimas muchas veces tiende a estar en esta paradoja, en este movimiento dialéctico entre fragilidad y control, fragilidad y control. Pero generalmente eso solo ocurre en las relaciones más bien íntimas, ¿sí? En el mundo social tiende a ser una persona controladora de sí mismo y de su entorno. Y hay una clara división corporal a la altura de la cintura, donde toda la energía se encuentra en la parte superior del cuerpo, ¿sí? Las palabras bonitas son el defensor, el desafiante, el líder, ¿sí? Y finalmente tenemos la estructura rígida, que se divide en dos. En el hombre, la estructura es rígido fálico. La apariencia corporal es la clásica estructura atlética, como el pilucho ahí que está a la salida del Estadio Nacional, ¿sí? En Santiago, que es una estructura donde brazos, el cuerpo es armónico, brazos y piernas presentan buen desarrollo muscular, y la persona está clásicamente lo que nosotros podríamos ver aquí en una curvatura. eh, Eso sería, Alejandra, cóncavo o convexo. Siempre se me olvida esto en este movimiento. No, ni idea. No sé cuál sería la definición. Ok, siempre se me confunde con Convexo, ¿Convexo? convexo. Ya, gracias. ok. Tiende a tener buen desarrollo muscular. La herida básica es la no aceptación de parte del padre. Siente que será traicionado si expresa amor libremente o si se vulnerabiliza libremente. Y su estrategia de supervivencia es la defensa y la insensibilización. En la estructura rígida histérica, que es en la estructura femenina, es la estructura clásica como le dicen, de la botella de champaña o del reloj de arena, donde efectivamente hay un corte a la altura de la cintura. La parte superior tiende a tener menos carga energética, y a partir de la cintura hacia abajo hay una acumulación de grasa en la zona de los glúteos, las caderas y la parte superior de los muslos. Y hay un claro corte a la altura de la cintura, donde yo puedo observar fácilmente de que la parte superior, perdón, del cuerpo tiene menos carga energética, menos desarrollo que la parte inferior. La herida básica es la represión de la sexualidad o, como mencionaba también, la traición afectiva, ¿sí? Y la estrategia de supervivencia es la defensa y la insensibilización en términos personales. En general, tienden a establecer relaciones afectivas profundas, pero siempre mantienen la maleta hecha debajo de la cama en caso de que cualquier cosa no vaya a funcionar. ¿Mm? Y sienten que si expresan amor libremente, básicamente pueden ser fácilmente engullidos por el otro,
Tiene mucho miedo a perder su libertad, ¿sí? Y en general podríamos decir que esta estructura se caracteriza porque pueden disfrutar fácilmente de su sexualidad, pero les cuesta simultáneamente habitar la vulnerabilidad afectiva del corazón. Eso está dividido el cuerpo entre la pelvis y la parte superior. También en la figura femenina puede haber un elemento importante que es la relación con el padre y los cambios de actitudes que el padre puede tener cuando la niña entra a la pubertad y comienza en el desarrollo de características sexuales secundarias. Y el padre tiende a sentir atracción hacia el desarrollo de los pechos, la cadera y los glúteos de su hija y no sabe cómo lidiar con sus sensaciones internas porque no logra entender que esas son reacciones naturales de cualquier macho en la especie humana y no necesariamente necesita actuar sobre ella y decide alejarse. La niña percibe la lejanía del padre, que cuando era niña era su compañero, su amigo, su pinche, su compinche, y se produce esta división corporal donde se desarrolla sexualmente abajo, pero arriba queda una apariencia más infantilizada. Entonces, como si le dijera al padre, de aquí para arriba sigo siendo tu niñita, por favor, quiéreme. ¿Mm? Ahí tenemos entonces la estructura rígida, el que logra cosas, el perfeccionista, el competitivo, son distintos nombres que recibe esta estructura. Y acá tenemos la estructura rígida femenina, la rígida histérica, y podemos ver que hay bastante carga en la parte inferior del cuerpo y poca carga en la parte superior. ¿Sí? Y ahí tenemos un poco, en términos etiológicos, el desarrollo de las estructuras. Entonces podríamos decir que entre la concepción y el primer año se encuentra la estructura esquizoide, durante el primer año, hacia los 2 años, la estructura oral, a continuación tenemos la estructura psicopática, luego la masoquista, y finalmente de los 6 años en adelante, la etapa genital del desarrollo, la estructura rígida. Entonces vamos a parar acá. Eso. Esto es un súper resumen de un súper resumen de un súper resumen para tratar de mostrar un poco los tipos corporales y la caracterología que nosotros utilizamos como elemento diagnóstico en terapia neorregiana. Es decir, la capacidad de poder identificar a grandes rasgos el- la estructura corporal de cada individuo nos permite a nosotros saber cómo trabajar terapéuticamente con ello y cuáles son las áreas subdesarrolladas que la persona necesita desarrollar y de qué manera la relación terapéutica y el trabajo corporal emocional puede ayudar a que la persona no supere, porque esto no es una patología que necesita ser curada, sino que administre mejor su relación de los procesos de carga y descarga y que no necesite estar crónicamente emocionalmente acorazado absolutamente todo el tiempo, sino que tenga la posibilidad de gestionar su relación con el entorno, defendiéndose o acorazándose cuando esté en una situación de peligro, pero si no existe un peligro inminente, poder estar simplemente naturalmente abierto al libre intercambio con el entorno. Preguntas, comentarios, dudas. ¿No? Pueden también prender y levantar la mano si necesitan. La idea es que Constanza. ahí puedan abrir su micrófono y hacer la consulta. Constanza. Hay cambios después en la morfología, se diría, o anatomía, o bueno, lo que estamos Sí, viendo, estas características del cuerpo, sí. luego de los cambios emocionales, debería haber, o no Buena pregunta, necesariamente. interesante. La verdad es que yo te diría que el gran cambio es más bien la gestión emocional. El cuerpo siempre va a ser de alguna manera un recuerdo de quién nosotros fuimos. Ahora, evidentemente tú podrías trabajar y dedicarte específicamente, sobre todo en las estructuras colapsadas, como es el caso de la estructura esquizoide oral y masoquista. Podrías tú desarrollar ciertas partes muscularmente que están subdesarrolladas, pero eso requeriría bastante esfuerzo. Yo diría que existe una flexibilización de la musculatura, pero no una modificación sustancial de la estructura corporal. Esa es mi experiencia, por lo menos. Pero sí
puede haber un enorme cambio en términos de cómo la persona opera emocionalmente. Eso. Gladys. Estoy muy sorprendida. Ujú. Yo como que rechazaba un poco esto, a mi Mariana me invitó, es mi amiga, Ajá. eh, y me hace mucho sentido todo lo que has dicho, a pesar de que es un resumen del resumen del resumen, Ujú. me interesa mucho. Bueno, estoy terminando mi estudio de constelaciones familiares, Ajá. entonces he visto muchas de estas características, lo veo en mi familia también, en mis en las personas con las que trabajo. Entonces Ujú. me asusta un poco también. Puedo haberla embarrado mucho con los hijos, porque por lo menos 2 de los 3 que tengo están como en la primera etapa. Entonces, como que hice, ¿a dónde estaba? No sé. Esa sensación me queda, debo reconocerlo. Entiendo, entiendo. ¿Cómo lo arreglo ahora? Pero ya son adultos, lo tendrán que arreglar ellos, no No, sé. no van a tener que arreglar ello. Ahora, esto es importante, acá no hay nada que arreglar, esto es descriptivo, es como decir, los seres humanos que nacen en sociedades industrializadas occidentales, con las características que tienen estas sociedades en los procesos de maternaje y de asistencia y de crianza de los hijos, eh, podríamos decir que esto serían como un resumen de que cómo esto afecta el cómo nosotros utilizamos nuestro cuerpo y finalmente cómo este cuerpo obtiene una apariencia y no otra. Pero esto no es algo que necesita ser arreglado. Evidentemente que cada estructura tiene lo que nosotros podríamos decir aspectos neuróticos que pueden ser trabajados, pero no desde una perspectiva de algo patológico que necesite, uno no necesita curarse de esto. Esto es una forma como poner un espejo al frente para poder entender cómo yo funciono, cómo funciona la gente con la que yo trabajo y de qué manera puedo articular de manera eficiente mi propio proceso de desarrollo personal y mi proceso con las personas, mis consultantes o clientes. Gracias, Eso, me quedo un poco más tranquilo. eso. No, no hay estructuras mejores que otras. Alguien me pregunta, oye, pero ¿cuáles estructuras son las mejores? No, esto no es una competencia de mis estructuras o mis coraza caracterológica, digamos. No, todas las estructuras tienen aspectos neuróticos y todas las estructuras tienen aspectos expansivos. ¿Sí? Esto también tiene que ver como lo que cada persona que tenga cada una de esas estructuras tenga que sanar o sienta que tenga que sanar algo, algún problema emocional, cómo Exacto. se salieron con las Es como personas. un mapa de lo que Es, nosotros podríamos decir de lo que nos hemos convertido y un mapa de trabajo hacia adelante. y desde lo que tú haces, experiencia somática, trabaja esto, Experiencia somática, Somatic Experiencing es otra ¿sí? escuela. Esto es Somatic Emotional Processing. Esto es una escuela de trabajo neorreichiano. Experiencia somática o Somatic Experience es una escuela de trabajo de traumas. Otro tipo de trabajo. Bien, Sí, el trabajo que nosotros hacemos es este. bien, gracias. Había otra persona que había prendido por ahí el micrófono antes. Si no, ok, vamos, ahí, ¿me puedes leer las preguntas que están, Sí, Ale? Elizabeth levantó la mano y de ahí tenemos alguna pregunta también que, bueno, Ok, esperemos que ¿dónde, Elizabeth pregunte y te la leo. ok, ¿dónde está Elizabeth? Elizabeth, ok, ahí está Elizabeth. Cuéntame, Elizabeth, necesitas prender tu micrófono. ¿O tú los tienes apagados los micrófonos, Ale, o no? No, pueden prenderlo, cada persona puede prender el suyo. Ok, Mm, Ay, sí, Ahí perdón. está, ya. ahí sí. Ya perdida con el tema. Ya, cuando usted habla justamente de estas estructuras corporales que se ven afectadas o cómo se manifiestan a través de las experiencias que viven en su desarrollo, me llama la atención que pueden haber estructuras que no conjuguen solo un solo tipo, sino que se puedan mezclar. Ejemplo, como una estructura de una persona que tenga esquizoide, pero también tenga una tendencia, no sé, más oral. ¿Me explico? ¿Puede Sí, darse una sí, estructura que lo no sea entiendo solo perfectamente. rígida en una forma, sino que A ver, pueden haber variaciones? Eso, gracias. todos, sí, es importante entender que todos hemos tenido las experiencias originales y todos tenemos como recurso psicológico todas las estrategias de supervivencia emocional.
¿sí? Ahora, teóricamente no habrían mezclas de estructuras. O sea, una estructura esquizoide ciertamente no tendría características orales como estrategia fundamental. O sea, su estrategia fundamental no sería la dependencia emocional, lo cual no quiere decir que no pueda experimentar dependencia emocional. Una estructura esquizoide puede experimentar experiencia emocional, dependencia emocional, pero no es su estrategia fundamental de supervivencia. La estrategia fundamental de supervivencia es retirarse afectivamente. ¿Se entiende? Y corporalmente no habría mezclas entre estas estructuras. Sí. Sí. Lo que es posible es tener estrategias secundarias, compensatorias, pero no afectan la apariencia física, solo el comportamiento superficial. Por ejemplo, una estructura rígida puede tener compensaciones secundarias masoquistas, que son desarrolladas tardíamente, donde puede ser una persona que le cueste mucho poner límites, por ejemplo, y tiende a ser sumisa. Pero eso no es una estrategia secundaria y más bien superficial, porque fue puesta frente a un rincón, la persona simplemente se insensibiliza, ¿sí? No se vuelve sumisa. ¿Se entiende? No, sí, es que justamente ahí fue porque pensando de repente dentro de estas estructuras que uno puede generar, que hablaba justamente que puede haber un 20% que a lo mejor no va a calzar justamente con estos perfiles que desarrollan, entonces me hizo pensar en algunos tipos de personalidades que a lo mejor puedan tener cierto desarrollo y casi había esta posibilidad de que se vieran afectadas, es como la expresión de esta coraza, de esta estructura. Pero me quedó claro que efectivamente van a haber una tendencia como definida, pero que sus expresiones van a ser distintas, a lo mejor con otras características, otros rasgos, pero se mantiene esa estructura. Sí. Muchas gracias. Gracias. Giselle. Hola, buenas noches. Primero que nada, quiero agradecer por esta clase tan generosa, tan interesante, tanta generosidad en este conocimiento, así que gracias. Y gracias también por la oportunidad de hacer dos comentarios de dos cosas distintas que quiero compartir. Bueno, por un lado, yo soy astróloga y inevitablemente todo el rato como que pensaba en el paralelismo que hay. Y cuando tú dices, esto está hecho solamente en occidentales, pero prácticamente todas las personas tendríamos que tener alguno de estos arquetipos, por decir. En la astrología es lo mismo, todos tenemos carta astral y todos tenemos como de alguna forma una energía que nos lleva. Y yo pienso, por ejemplo, en estructuras que son más rígidas de lo que tú decías, que en astrología son más saturninas. No importa esto que no se entienda, si esto solamente lo que quiero decir es que, Nada de astrología, así que te claro, escucho con... no, sí, es que yo digo más que nada porque, para que no se haga como un caos, pero, por ejemplo, una persona que es súper saturnina y que de todos los ángulos es como, sin ofender para nada, esto es solamente como algo de estudio, muy para adentro, como me cuesta a lo mejor expandirme, entonces me bloqueo, hago de mi corazón un hielo y no me conecto con el cuerpo. Entonces, ¿cómo esta terapia le haría como, en el fondo es como calentar el corazón? Como ya, la importancia a lo mejor de mucha gente que podría esto sacar algunas represiones que vienen de, sobre todo de infancia. Entonces, inevitablemente pensaba como la relación que hay, muy, muy potente. Y por otro lado, también las relaciones con respecto a los apegos definidos por John Bowlby, como por Sí, ejemplo esquizoide, que es como el evitativo, así que es. en astrología vendría a ser una personalidad muy uraniana, muy acuariana, también muy saturnina, y, o por ejemplo, la psicopática, que es como bien plutoniana. Entonces, y a la vez, o podría ser muy ansiosa desde Bowlby. Entonces, hay muchos paralelismos interesantes acá que siento que es como, uy, me alucina un poco esta clase, está muy buena. Así que eso, muchas gracias. Bueno, si utilizamos la teoría de apego de Bowlby, podríamos decir que la estructura oral es clásicamente apego ansioso, las estructuras rígidas son clásicamente apegos evitativos, las estructuras esquizoides sería apego desorganizado y la estructura psicopática y masoquista estarían
oscilarían entre estructuras evitativas y estructuras ansiosas, no claramente definidos solamente por la estructura. Claro. Eso. Muy interesante. Eso, gracias. ¿Qué preguntas hay, Ale? Para no Eh, alargarnos mucho más. Sí, mira, dos cosas. Una que nos preguntan sobre algún paralelismo con Gestalt, ya que pareciera que ambas podrían ser buenas aliadas. Ya. Y lo siguiente es hablar un poquito porque nos preguntan específico de dónde se podría tomar esta terapia con este enfoque. A ver, la Gestalt fue desarrollada originalmente por John Goodman, Laura Pels y Fritz Perls. Fritz Perls fue paciente de Wilhelm Reich, por lo tanto, Fritz Perls tomó ciertos elementos de la terapia reichiana, fundamentalmente lo que tiene que ver con el cuerpo, con los procesos organísmicos. Y con tanto Wilhelm Reich como Fritz Perls fueron influenciados por Kurt Goldstein, que fue la persona que desarrolló la teoría organísmica y la importancia del cuerpo en la terapia. Ahora, el abordaje es distinto porque Fritz Perls utilizaba desde la Gestalt un trabajo más bien de naturaleza simbólica con el cuerpo, pero utilizando el cuerpo, y la terapia reichiana hace un trabajo más con el sistema nervioso y con la simbolización del cuerpo, pero tienen cosas muy, muy comunes. Ahora, respecto de dónde se puede encontrar este tipo de terapia, yo invito que ingresen en somatic.cl y ahí hay una parte donde dice terapeutas o facilitadores y pueden encontrar las personas certificadas en este tipo de terapia corporal emocional en nuestro país y en el extranjero. Eso. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo no sé si hay otra, para, Con- no sé si puedo hablar. ¿Puedo hablar? Puedes hablar. Ok, ok. Bueno, luego, o sea, supongo que es una terapia corporal, Sí. pero sale, bueno, es liberación un poco de trauma. No sé si decir un poco o totalmente de trauma. Entonces, ¿o no? Continúa con tu pregunta y te voy a responder. Ya. Entonces me pasa que está la duda de, ya, efectivamente está el abordaje del cuerpo, aparece, me imagino, sale el trauma y también, por lo tanto, debería haber, aquí mi pregunta, un acompañamiento también psicológico, Evidente. porque se debe liberar ahí como mucho, qué sé yo, ansiedad, patrones que hay que complementarlo bien. Bueno, eso entro a pensar. La expresión que puse cuando me hiciste es una terapia de trauma. No es una terapia pensada para trauma simple. Es una terapia pensada fundamentalmente para trauma complejo o del desarrollo. ¿Sí? Que caeríamos prácticamente todos los seres humanos en eso. ¿Sí? Eh, Evidentemente que es una terapia psicosomática, es decir, tú trabajas desde el cuerpo, pero la idea es que esto es abordado psicológicamente también. O sea, hay todo un trabajo de conciencia respecto de los patrones de funcionamiento y hay un trabajo conversacional y de interpretación de los contenidos que surgen con el trabajo corporal, digamos. O sea, esto no es tai chi, digamos, sino que es un trabajo que trabaja psicológicamente desde el cuerpo. ¿Sí? Entonces podríamos decir que es un trabajo orientado fundamentalmente a trabajar con la personalidad del individuo desde su cuerpo. Eso. Elizabeth tiene la mano levantada, pero no sé si surgió otra pregunta o quedó levantada desde antes. Aquí Elizabeth escribió sobre, quiere información sobre la formación. Vamos a pasar a detallar algunos. Dale nomás. Ale, ya te pegaba, parece. Bueno, mientras la Ale vuelve, puedo hablar yo. La formación en Somatic Emotional Processing, en terapia corporal emocional, es una formación que dura 2 años y son 9 fines de semana por año, un fin de semana al mes, partiendo desde, no sé si es el año que viene es marzo o abril, hasta noviembre o diciembre. ¿Sí? Es un fin de semana al mes y consta del nivel 1 y nivel 2. Y en ambos niveles tú tienes
teoría y práctica todo el tiempo. Esta es una formación, ahí puso Mariana, de abril a diciembre. Es una formación fundamentalmente teórico y práctica. Es decir, nosotros tenemos 3 sesiones teóricas por fin de semana y 2 sesiones prácticas. Si desean información sobre ello, deben escribir a contacto, si lo puedes poner tú, Alejandra, ahí, Sí, perdón, contacto, me caí en el peor momento. contacto@somatic.cl, o pueden visitar la página si quieren mirar el programa somatic.cl. ¿Sí? Ahí pueden encontrar toda la información. También pueden seguirnos en las redes sociales en Somatic Emotional Processing, y ahí está información donde pueden tener sobre el proceso de formación. Es necesario Ah, tener una entrevista previa y contestar un cuestionario antes de poder ingresar. Y estamos evidentemente en el proceso ya de entrevistas y de postulaciones para el programa del próximo año. así es, la etapa final de postulaciones entre el 1 de diciembre y el 30 de enero, para quienes estén interesados, interesadas en la formación. Contarles que en la página web también está disponible un ebook que para que puedan también descargar y tener también un poco más de información. Y contarles que también realizamos como equipo Somatic talleres introductorios para quienes quieran conocer la metodología, quieran tener una experiencia vivencial respecto de cómo se trabaja grupalmente la terapia corporal emocional, que son los talleres Introsomatic, que los guiamos con Leila, que es otra compañera que está acá también presente, que estoy yo, y que vamos a tener una sesión el día 7 de diciembre para quienes estén interesados también en participar. Ya ahí ponemos un poco en práctica parte de esta teoría que hoy día Vikram nos ha compartido. Así que hay hartas vías por ahí de encontrarnos y de poder experimentar. Y lo central, había una pregunta que es como si uno puede o no modificar la estructura. Si bien la estructura no se modifica, pero sí lo que se modifica es la sensación interna de cómo yo habito, cómo me habito a mí mismo, a mí misma, llegando a espacios de mucho disfrute y de mucha sensación de estar vivo. Así que esa es también la invitación de este Así es. trabajo. Eso, queridos, ya creo que es suficiente tiempo. Ha sido un agrado, esto va a quedar grabado, así que va a ser enviado a las personas que se inscribieron. Así que muchas gracias por participar. Saludo a las personas que veo acá, a la Bea Arce allá de Pucón, a la Prema, ¿quién más que conozco? A la Leila, a Luis, la Ranguini, estoy viendo un nombre ahí que conozco, la Pelusa. ¿Quién más veo por acá? La Yaya, ahí está. Si alguien que está ahí debería conocerlo y no lo reconozco, pido perdón de antemano. Claudio está ahí, Claudio Hola, Chaparro. Hola, muchas Claudio. gracias por la clase. Hola, ¿cómo estás, Mica? Hola. Encantado. Bien, muchas gracias por todo y nos veremos en la próxima masterclass. Someday when the winter is over. Hola, una pregunta cortita. ¿La teoría polivagal igual se incluye? Sí, la teoría polivagal se incluye. Así es. Vemos la teoría polivagal en el segundo año de la formación, cuando vemos sistema nervioso y neuropsicología. Eso. Muchas Gracias. gracias a todos y todas. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao. Gracias, hasta Muy luego. gracias.